Amor sin comparación. Damos gracias al Señor, al Padre, por enviar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cantamos ese amor infinito, a ese amor sin comparación, al único amor que nos puede rescatar del hoyo de la perdición, del pecado. Bueno, de esta manera vamos entonces a preparar nuestro corazón para ver qué nos dice el Señor acerca de su palabra. Es un tiempo de reflexión en la palabra, no solamente de meditar en ella, sino también de internalizarla y, por supuesto, practicarla, porque para eso estamos en esta vida, para obedecer la palabra y practicarla. En medio de esta crisis, de esta pandemia, realmente nos ha afectado a todos y venimos hablando acerca de las crisis, porque estamos a nivel de crisis mundial, estamos en medio de una pandemia. Y podemos decir que esta crisis de una u otra manera ha afectado en diferentes ámbitos, en el aspecto social, en el aspecto económico, en el aspecto emocional. Y cuando las crisis son mal manejadas, hemos visto ya por 3 domingos que las crisis desatan depresiones cortas y depresiones largas por semanas, que son depresiones clínicas o depresión clínica. De hecho, hay muchos hospitales, centros clínicos que la ven como una patología mental. Las crisis o las depresiones son patologías mentales, enfermedades mentales donde hay descoordinación en muchos aspectos, en la parte emocional también, y hay mal manejo de nuestro cuerpo y las personas se ponen hasta en peligro de riesgo. Hablamos de las depresiones ambientales o externas. Voy a hacer un breve repaso para que estemos claros en este panorama. Hablamos de crisis que vienen externas, ¿verdad? Vemos crisis que son físicas u orgánicas cuando nos enfermamos, y vemos crisis espirituales, cuando hay pecados no confesados, cuando no creemos en lo que Dios ha dicho que nosotros somos, en nuestra identidad. Cuando le damos la espalda a Dios, eso desata una crisis espiritual y, por supuesto, hay crisis emocional y hasta física. Entonces, vamos entonces a comenzar con crisis. Dile que está a tu lado, crisis parte 4, y vamos a terminar entonces con esta serie que habla acerca de las crisis, cómo son manejadas, y cuando son mal manejadas, desatan depresiones cortas y largas, y ya hemos visto varios personajes. Vamos a hacer un breve repaso de crisis. Entonces vimos la primera crisis en el Edén. En el Edén se desató la primera crisis y la mayor crisis mundial por la desobediencia, lamentablemente, del primer hombre y la primera mujer. Entonces hubo una contaminación, una especie como de un virus, y pasó de un hombre a toda la humanidad. Y eso desató pecado en nosotros, autodestrucción, entró la muerte física, y podemos ver que cuando Caín no encontró agrado a los ojos del Señor por su actitud, por su corazón, entonces se ensañó contra su hermano, lo mata, y podemos ver que entonces la primera familia tiene a un hijo desterrado y a un hijo muerto, una crisis. Sin embargo, Dios da esperanza en medio de ese panorama tan terrible, ¿verdad? En el segundo domingo vimos a David en crisis y vemos cómo de una u otra manera David decía que quería salir volando, salir a los desiertos. ¿Por qué? Porque no soportaba su estado de pecado. Pero David, aunque fue conforme al corazón de Dios, pasó por momentos terribles, por momentos de crisis, por momentos de depresión, donde sentía que su cuerpo se estaba consumiendo, donde lloraba todo el día. Pero también vimos que Dios lo restauraba, Dios daba esperanza en medio de crisis. Él decía: al Señor clamé día, en la mañana, en la tarde, en la noche, y Él me escuchó. Y por último, en ese tercer domingo vimos a Jeremías en crisis, que lo veíamos allí. Entonces vimos la primera crisis en el Edén, David en crisis, y Jeremías en crisis, que se le llamaba como el profeta llorón, que lloraba por la actitud de las personas, porque estaba de espaldas a Dios, pero también era como que se sentía el amor de Dios. ¿Por qué? Porque veía a la humanidad que rechazaba al Señor. Cuando el Señor los había rescatado, había reventado el yugo de opresión, ellos seguían entonces detrás de los ídolos y no le daban adoración al Señor. Sin embargo, cerramos con un versículo muy preferido por nosotros, que no lo sabemos de memoria, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. ¿Y cuál era el llamado? Que clamáramos al Señor, que clamáramos.
pero que también el domingo pasado decíamos que debíamos de profetizar, y profetizar no necesariamente tiene que ver con la predicción de eventos futuros, sino de animar, de consolar y de edificar a otros. Entonces vamos a ver un video, pues lo vamos a hacer distinto, vamos a ver un video, y este video va a mostrar unas escenas muy traumáticas, de mucha crisis, tanto en la vida de Jesús como en la vida de Pedro, y vamos a estudiar entonces la vida de Pedro. Vamos a ver cómo Pedro entra en crisis, y yo quiero mostrar este video para que usted lo analice bien, pueda estar bien atento a lo que vamos a aprender de este video, y luego vamos a desglosar rápidamente a Pedro en crisis. Presenten a los testigos. Exponed a todos vuestras acusaciones. Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho. Mas si os lo digo, no creeréis. Y os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, sentado a la diestra de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Este hombre ha blasfemado. ¿Qué más necesidad hay de testigos? ¡Ninguna! ¿Qué os parece? Es culpable de muerte. ¡Muerte! ¡Muerte! Tú también estabas con Jesús el Nazareno. No le conozco ni sé lo que dices. También este estaba con él. No conozco al hombre. Tú eres Galileo y tu manera de hablar te descubre. ¿No te vi yo en el huerto ¡No con él? conozco a este hombre de quien habláis!
Muy bien, entonces allí podíamos ver algo que ocurrió significativo tanto en la vida de Jesús como en la vida de Pedro. Nosotros vamos a hablar acerca de Pedro, pero yo quiero hablar acerca del contexto. ¿Qué había pasado antes? Jesús estaba entonces, constituye la cena del Señor. Él había mandado a sus discípulos para que prepararan la Pascua. Y luego entonces se reúne con sus discípulos, hace la transición entre la Pascua y lo que vendría siendo la cena del Señor. Después de esa cena va al monte, ora en el Getsemaní, y ahí es cuando está orando fervientemente acerca de lo que iba a acontecer con su vida, y dice: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. De hecho, le dice a los discípulos que oren para que no entren en tentación. Luego, después viene el arresto. Y yo creo que ustedes ya se pueden ubicar fácilmente porque son eventos muy conocidos por nosotros, tanto por creyentes como por no creyentes. Judas lo entrega, lo traiciona con un beso. Entonces es arrestado Jesús, los discípulos se dispersan y llegan entonces a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, Jesús, pero en otros evangelios dice que Juan y Pedro lo seguían de lejos. Juan, al parecer, era amigo del sumo sacerdote, tenía contactos allí, pudieron pasar hasta el patio y vemos que Jesús está en la parte de arriba, como en un segundo piso, y Pedro está en la parte de abajo. Y mientras Jesús era interrogado, de una u otra manera, paralelamente, Pedro también era interrogado cuando está cerca de una especie de fuego, de fogata. Esa fogata le permite ver luz y entonces vemos esas escenas donde Pedro niega a Jesús 3 veces. Vamos a ver entonces detalles. Vamos a empezar entonces. Pedro en crisis. Veíamos a David en crisis, a Jeremías en crisis. Ahora vamos a ver una historia del Nuevo Testamento que, como dije anteriormente, esta historia la conoce todo el mundo, tanto los religiosos como los no religiosos, creyentes en Jesucristo, como los que no son creyentes en Jesucristo. Y vemos claramente por el video que Pedro negó 3 veces. Pero vamos a ver algunos detalles de estas negaciones. Y lo primero que vamos a ver son las negaciones de Pedro. Vamos al versículo entonces 69 de Mateo 26. Se va a ubicar en su Biblia, Mateo 26, 69. Vamos a ir leyendo y yo voy a ir comentando rápidamente. Y vamos a ver algunas cosas bien interesantes acerca de estas negaciones. Dice la palabra: mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. En otros evangelios dice que él estaba en la parte de abajo, como lo mostrábamos en el video. Por eso quería mostrarles el video para que ustedes puedan tener un poquito más de visión allí. Jesús estaba arriba, lo estaban interrogando, lo estaban golpeando y Pedro lo seguía de cerca, pero estaba en la parte de abajo. Y se le acercó una criada y dijo: tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Entonces aquí vemos una primera acusación, vemos una primera prueba que enfrenta Pedro. Y nosotros como cristianos constantemente somos probados y las pruebas vienen así. Ya yo les hice un recuento de dónde venían ellos. Pedro venía, yo quiero que ustedes tengan claro de que Pedro venía del Getsemaní cuando arrestaron. Y ustedes saben que Pedro era volátil. Y él sacó su espada y había cortado la oreja de uno de los soldados. Entonces viene de esa escena. El Señor Jesús le dijo, él había dicho: bueno, Señor, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Si a ti te ponen preso, yo voy contigo preso. Y si tengo que morir por ti, yo lo hago. Yo nunca lo dejaré, jamás. Entonces él hasta hacía promesa de que iba a estar cerca de él, de que si lo ponían preso a Jesús, también lo iban a poner preso, y de que si era posible morir por él, él lo iba a hacer. Y Jesús le dice, yo creo que con una mirada de compasión, de amor: Pedro, te digo que antes de que cante el gallo 2 veces, me vas a negar 3 veces. Dijo: hoy mismo me negará. Entonces se cree que el evento del monte Getsemaní fue pasado las 12. Y datos históricos y teológicos dicen que cuando el gallo cantaba era aproximadamente una hora de referencia, aunque cantó literalmente de las 3 de la mañana. Entonces, hacía menos de 3 horas que él había tenido el acontecimiento de quitar una oreja a uno de los soldados. Ahora está en medio de la boca del lobo porque está en el patio del sumo sacerdote de Caifás y hay soldados allí que están entonces con Jesús, están los religiosos, está toda la gente que era enemigo de Jesús.
Entonces, él está pendiente de la escena de arriba. Sin embargo, abajo está una criada y dice, tú también estás con Jesús de Galilea. Y entonces aquí vemos un título que le dan a Jesús. Jesús de Galilea era un título muy general, pues se refiere a la provincia como tal. Y su fama se ve extendido de Jesús. Pero aquí vemos, bueno, tú estabas con Jesús de Galilea y viene un ataque directamente a Pedro. Ya todos sabemos la historia, pero ¿cómo reacciona Pedro? Vamos a ver entonces el versículo 70 según la óptica de Mateo. Pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué me estás hablando, no sé de qué estás hablando. Entonces dice una mentira. Pedro, ante la crisis, ante la presión, ante la acusación, tú estabas con Jesús de Galilea, ¿qué hace él? No, yo no sé de qué me estás hablando. Se ve allí tentado, se ve presionado, está en medio de una prueba, está en una crisis. ¿Qué hace él? En vez de enfrentarlo y de decir, como Jesús decía, bueno, dicho que, bueno, tú lo has dicho, decía Jesús. Jesús no decía que no, sí, tú lo has dicho, sí, yo soy ese. Y de hecho en ese juicio, él le dijo, bueno, y de ahora diré que verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios Padre, y ahí es cuando los religiosos se rasgan sus vestiduras, arrancan sus barbas. Jesús no negaba las cosas. Él simplemente afirmaba o a veces preguntaba, pero afirmaba, tú lo has dicho. ¿Qué tenía que decir Pedro acá? Sí, es así, yo soy el que andaba con Jesús de Galilea, pero ¿qué pasó? Tuvo miedo. Y en medio de las crisis, en medio de los problemas, una de las cosas que podemos ver como aplicación práctica a nuestras vidas es que las presiones a veces nos hacen ¿qué? Decir mentiras. En vez de decir la verdad, decimos una mentira para salir del paso, entre comillas, pero sabemos que esto no termina acá. Esta era la primera prueba, esta era la primera acusación y vemos una acusación a nivel general. Después dice el versículo 71, dice, luego salió a la puerta donde otra criada lo vio. No solamente fue una, sino que fue otra también. Y le dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Entonces ya de Galilea se va a Nazaret, ya la acusación es más personal. Y pasan a Jesús de Nazaret, es una forma de decir más específico porque se refiere al pueblo, la provincia al pueblo. Tú estabas con Jesús de Nazaret. Yo te vi o me parece haber visto, yo creo que tú eres uno de sus discípulos. Al principio dijo, bueno, yo no sé de qué me estás hablando. Y sale huyendo. ¿Qué hacemos nosotros ante las crisis? Vemos la crisis y en vez de enfrentarla, damos la vuelta. Salimos huyendo, pero con evadir el problema no hacemos nada. A veces creemos que evadiendo el problema, el problema se queda ahí. No, el problema nos sigue porque es nuestro problema. Y esta era una prueba a la fidelidad de Pedro. Pedro dijo, Señor, aunque todos te dejen, yo no te voy a negar. No te voy a dejar. Si te colocan preso, como ya dije, yo voy a estar contigo preso. Y si tengo que morir por ti, yo lo hago. Y el Señor sabía todo. El Señor era omnisciente, sabía el corazón de Pedro también. Pero Pedro era necesario que pasara por esa prueba para que fuera purificado, para que fuera fortalecido, para que su carácter se formara. ¿Y qué dice Pedro ante esta segunda acusación? Dice, él lo volvió a negar, versículo 72, jurándole, a ese hombre ni lo conozco. La gente decía, tú estabas con Jesús de Nazaret. ¿Qué dijo? A ese hombre ni lo conozco. Por lo menos tuvo cierto respeto. Porque dijo, no, a Jesús no lo conozco. Porque ahí sí es verdad que lo descubren completo. Dice, a ese hombre yo no lo conozco. Versículo 72 no menciona el nombre de Jesús. Se está haciendo el loco y sigue huyendo. Y vuelvo y repito, en vez de enfrentar el problema que hacemos a veces nosotros, porque esta es una lección de Pedro. Pedro fue probado, pero la palabra está escrita para que nosotros aprendamos de ella. Y él sigue huyendo de la crisis, sigue huyendo del problema por muchas cosas que lo vamos a explicar ahorita, pero esto no queda allí. Versículo 73, poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí. Ya no era una criada, ya no era la otra, ya era una multitud. El problema se hizo más grande, la crisis era peor. Y miren lo que dicen acá. Y le dijeron, son varios, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. No solamente le estaban diciendo, bueno, estabas con Jesús de Galilea, estabas con Jesús de Nazaret. No, estamos seguros de que tú eres uno de sus discípulos
porque se nota en tu acento. Lo estaba descubierto. Estaba completamente descubierto. Le llegó, como decimos coloquialmente nosotros, a Pedro el agua aquí al cuello. Y vamos a ver con qué negación sale. ¿Con qué negación sale Pedro? En esta tercera acusación ya es, eres igual que ellos. Eres uno de sus discípulos y estamos seguros. Versículo 74. Y comenzó a echar maldiciones y les juró. Y es como decimos nosotros acá en este tiempo actual. Comenzó a decir garabatos, que dicen acá en Chile o en Venezuela. Comenzó a decir groserías, cosas que no se deberían decir. ¿Para qué? Para demostrar que no era uno de sus discípulos, porque los discípulos no se comportaban así. Un hijo de Dios, un elegido de Jesús, no puede decir maldiciones. Tenía que decir que bendiciones. Y una manera de poder, entre comillas, seguirlos engañando a ellos, aunque se estaba engañando a sí mismo. Y vamos a algo importante que lo voy a decir más adelante, pero Jesús lo sabía todo. Por ser Dios, sabía todo lo que estaba aconteciendo. Entonces el hombre que dice, comenzó a echar maldiciones y le juró. No se permitía en la cultura judía jurar por el cielo, por la tierra, por nada. ¿Y qué dice? Mire, te lo juro, te lo prometo que yo a ese hombre ni lo conozco. Maldice y jura y dice, a ese hombre ni lo conozco. ¿Qué les parece? Tercera acusación, una acusación directa. Se vio acorralado, la crisis se ponía cada vez peor y la única manera, entre comillas, de zafarse de eso era ¿qué? Maldecir, jurar y negar rotundamente con promesas que no conocía a Jesús. Qué terrible, qué bajo lamentablemente cayó Pedro. Pedro es un tremendo apóstol, no queremos hablar mal de él, pero sí queremos mostrar a un apóstol que era humano, que era pecador igual que cualquiera de nosotros, que era un hombre que cometía errores y qué errores, pero también vemos un amor infinito de parte de Jesús, un amor infinito, un amor perdonador, una gracia que no depende de los hombres ni de lo que hayamos hecho nosotros como hombres, sino que depende en esencia de lo que es Él. Entonces, dice la palabra, en ese instante, ¿qué dice? Cantó el gallo. ¿Y qué pasó con Pedro? ¿Se acordó? Jesús le dijo, antes de que cante el gallo 2 veces, me vas a negar 3 veces. Iba a acontecer. Iba a acontecer. Jesús sabía que iba a acontecer. ¿Por qué entonces? Vamos a hacer un resumen. ¿Por qué entonces, de una u otra manera, permitió Dios que fuera probado cada vez de manera más intensa la primera acusación, la segunda y la tercera, ya personal, ya eran acusaciones personales? Y en esta oportunidad Pedro se va negando más y más fuerte al punto tal de maldecir y de jurar, porque tuvo miedo, hermano. Ante la presión, ante la crisis, tuvo miedo. Tuvo miedo a muchas cosas. Ya les dije que venía de haber cortado una oreja y seguramente no sé si estaba allí el soldado. Pero ¿qué hubiese desatado si el soldado que, por cierto, Jesús le hizo un milagro allí, se encuentra el soldado con Pedro? ¿Qué hubiese pasado? Una venganza violenta. 1. 2. Seguramente lo ponen preso. Y al ponerlo preso lo juzgan. Entonces fácilmente lo hubiesen crucificado porque era uno de sus aliados. Y una manera de eliminar, entre comillas, el ministerio de Jesús era también no solamente eliminar a Jesús, sino eliminar a sus discípulos. Tuvo miedo de que fuera preso. Pedro estaba en un terreno demasiado terrible, plagado de enemigos de Jesús. Él temió por su vida. Él temió por su vida y vemos 3 negaciones bien rotundas. Ahora vamos a pasar a un segundo punto que es la mirada del Redentor y las amargas lágrimas. Las miradas del Redentor y las amargas lágrimas para los que están anotando. Al principio en el punto 1 vimos entonces las negaciones de Pedro. Seguimos entonces con la lectura. El versículo 61 de Marcos 22 dice, el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho, hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pudimos ver en el video y ahí en los evangelios resalta que Jesús estaba en una parte de arriba y Jesús estaba en la parte de arriba y Pedro estaba en la parte de abajo. Y podemos ver que Jesús está saliendo de algún lugar, así como lo muestra el video, pudo haber sido así o parecido, pero vemos que Jesús, dice la palabra aquí en Marcos, que Jesús se voltea. Y los historiadores, los especialistas, los teólogos
dicen que esos patios se comunicaban. Y seguramente mientras Jesús estaba siendo interrogado y él decía, tú lo has dicho, y sus respuestas eran verdad. Miren el contraste. Jesús decía, sí es cierto, es verdad, voy a morir por la verdad. Mientras Jesús decía sí, Pedro decía no. Mientras Jesús decía la verdad, Pedro decía la mentira. Y qué lamentable que cayó en la mentira. Ahora vamos a ver estas miradas. Y yo no quiero en este momento estar en los zapatos de Pedro. Yo creo que ninguno de nosotros, los que está viendo, no quería estar en el pellejo, como decimos coloquialmente, de Pedro. ¿Por qué? Porque ahora está la mirada de Jesús directamente fija en Pedro. Ahora, supongamos que no fue Pedro, fui yo, fuiste tú, que negaste entonces a Jesús, que decías, no, yo no sé de qué me estás hablando, yo no conozco a ese hombre, lo juro de verdad que yo nunca estuve con él. Y sale Jesús maltratado, escupido, golpeado, vituperado, insultado. Y mira entonces a Pedro. Imagínense esa mirada. No fue una mirada de odio, sino una mirada que más bien de compasión, de lástima, de tristeza, porque sabía que había negado a quién. Pedro era del círculo más cerrado y del círculo de amistad de Jesús. Y ¿sabe qué es tremendo? ¿Sabe qué es fuerte? Cuando un amigo cercano, que es como un hermano, lo dice el proverbio, amigos cercanos, te niegan, te traicionan. ¿Alguna vez has sentido el rechazo o la traición de un amigo cercano que es como un hermano? Bueno, si has sentido eso en tu corazón, imagínate lo que sentía Jesús, que con maldiciones y juramentos, uno de sus discípulos amados, que por cierto se la pasaba hasta en su casa, lo estaba negando. Qué terrible escena. Por eso, y muchas cosas más, Pedro llora amargamente. Aquí vemos la mirada de amor del Redentor. Un Mesías, un maestro, un amigo que se sentía que traicionado por uno de sus mejores amigos. Ciertamente Judas lo había traicionado, pero fue una traición planificada por unas monedas. Ahora, Pedro, ciertamente, aunque había dicho que no lo iba a negar, y esto fue una lección para su orgullo, para que no confiara en su fuerza, para que fuera probado entonces por su carácter, entonces vemos que lamentablemente, ¿qué? Te voy a enseñar. Y te voy a enseñar de la mejor manera. Pedro definitivamente recibió una gran lección y nosotros en este momento estamos recibiendo una lección también, porque no solamente Pedro aprendió en ese momento, nosotros aprendemos ahora a través de su palabra. Una mirada de amor del Redentor desatan entonces en un discípulo que arrepentimiento, porque las lágrimas amargas son señales de arrepentimiento. Llorar amargamente es una señal de arrepentimiento. Vemos el versículo 62, Lucas 22, 62, y saliendo de allí, dice la palabra, lloró amargamente. Entonces aquí ahora vemos uno de los discípulos que era violento, que era arrebatado, que era impulsivo. ¿Cómo lo vemos? Postrado seguramente, llorando amargamente. ¿Por qué? Porque había traicionado a su maestro, a su amigo, al Mesías, cuando él había prometido de que no lo iba a dejar, de que iba a estar preso con él y de que si era posible iba a morir con él. Ahora vemos a un cobarde. Y suena muy duro, pero es así. Y las crisis mal manejadas traen ¿qué? Depresiones, traen melancolías, traen tristeza, traen incluso hasta enfermedad en nuestro cuerpo. Esto estaba escrito, hermano. Jesús ya le había dicho, me vas a negar 3 veces. No, yo no te voy a negar, te lo juro. Me vas a negar, Pedro. Y esto es importante, que nosotros no confiemos en nosotros mismos ni en nuestro carácter, sino que confiemos en las palabras de Jesús. Vamos a ver entonces, por último punto, la restauración del apóstol. Entonces vimos las negaciones de Pedro, vimos la mirada del Redentor y las amargas lágrimas de Pedro, por supuesto, y la restauración del apóstol. Vamos a ir a otro evangelio, a Juan. Pedro, una vez que sale de allí, llora amargamente, se siente que ha defraudado a su gran amigo, a Jesucristo, y que iba a ser crucificado. Entonces, ¿qué hace él? Él se va a pescar nuevamente.
Y es como decimos nosotros en el lenguaje religioso o el lenguaje de iglesia, se descarrió. Cuando era uno de los discípulos y que él fue rescatado para que dejara de pescar peces y fuera un pescador de hombres, ¿qué hizo? Él volvió atrás y convidó a otros discípulos y dijo, yo me voy a pescar. Se devolvió a donde era. Y es como si a ti te sacaran de una vida pasada, no sé, envuelta, hundido en las mentiras, quizás en el alcohol, en la drogadicción, o simplemente tú eras un pan de Dios, como decimos coloquialmente, y eras buena persona y no hacías nada, y estabas junto a las pisadas del maestro, codo a codo, hombro a hombro, trabajando con Jesús, lo niegas y ¿qué haces? Te sientes mal, pero te vuelves atrás. Entonces Pedro había pasado de ser pescador de peces a pescador de hombres, y una vez que traiciona a Jesús, vuelve atrás, se descarría y vuelve a sus viejos caminos. Convida a los discípulos, no pesca nada, y Jesús lo llama con una pesca milagrosa, así como lo llamó al principio. Y entonces podemos entrar ya en los versículos 15 de Juan 21. Juan 21, 15 dice, cuando hubieron comido, porque Jesús les dice, bueno, lancen la red hacia otro lado, ven la pesca milagrosa, Él les prepara allí un pescado, y dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le hace una pregunta importante, ¿verdad? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y aquí vamos a ver 3 preguntas, cada una con cada negación. 3 veces me amas, ¿por qué? Por 3 negaciones. Yo no lo conozco, no sé quién es ese hombre, yo juro que de verdad no tengo nada que ver en este asunto. Y le pregunta, Pedro, ¿de verdad tú me amas más que a estos? ¿Más que a los discípulos? ¿Más que tu oficio? ¿Más que tu barca? ¿Más que el gustarte pescar? Porque a los pescadores les apasiona pescar. ¿Me amas más que cualquier este oficio? ¿Me amas más que tus compañeros? ¿Y qué le dice acá? Le respondió el Señor, Jesús, tú sabes que te amo. Y él le dijo, Jesús le dice, apacienta mis corderos. Pedro, ¿qué estás haciendo acá? Pedro, ¿te olvidaste para qué te llamé yo? Pedro había sido llamado para ser un evangelista, para pescar hombres, para llevar hombres y mujeres del reino de las tinieblas al reino de la luz. En el versículo siguiente, Juan 21 dice, volviendo a decir, segunda vez, dijo Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Pedro, ¿seguro me ama? Y cuando ya se pregunta 2 veces, se está poniendo en duda la respuesta. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que me está diciendo la verdad? Porque ya vemos que lamentablemente Pedro había mentido, ¿cierto? Vemos el versículo 17, le dijo por tercera vez Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Pedro, ¿qué hizo? Se entristeció de que le dijese la tercera vez me ama. Y respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Ya no estaba como antes, ¿verdad? Ya había un Pedro más dócil. No había un Pedro tan temperamental, tan violento. Sí, aunque nadie te deje, yo no te dejo. ¿Qué está diciendo, Señor? Bueno, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Ya vemos un carácter más refinado, ya un carácter más moldeado por el Señor. Ya había aprendido. Ya no era con su fuerza. Ya, bueno, Señor, tú lo sabes. Y así debemos estar nosotros. ¿Qué hacen las crisis? Ciertamente pueden causar doble efecto. Uno, nos alejamos de Dios y estamos a espaldas como hacía el pueblo de Israel cuando Jeremías. O sencillamente nos acercamos más a Él, oramos más, leemos la Biblia, dependemos de Él, lloramos ante su presencia, le adoramos. Y que vemos a un Pedro acá arrepentido, enseñado por el Señor, y dijo, bueno, Señor, tú lo sabes todo. Yo digo que te amo, pero tú realmente conoces mi corazón, es lo que estaba diciendo Pedro. Y él respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. 3 preguntas por 3 negaciones, pero vemos la restitución del apóstol. En otras palabras, dijo, bueno, salte de aquí, deja estas redes verdaderamente, no vuelvas atrás. Sé que me fallaste, pero tienes un oficio y yo te lo he dado. Tienes que apacentar mis ovejas. Yo me voy, te voy a dejar. Ya resucité, es tiempo de que me vaya yo a la presencia del Padre, pero tú quedas acá. Y vemos que el apóstol
Pedro es el apóstol de los judíos, que empiezan con las predicaciones, empiezan miles a entregarse a Jesucristo. De hecho, el Señor le da las llaves, o sea, Él abre el ministerio de la predicación y empiezan los judíos, el pueblo judío, el pueblo del Señor, a entregarse a Cristo. Vemos una restauración, no queda desechado. Cualquiera hubiese quedado desechado. Cualquiera hubiese dicho, bueno, me negaste 3 veces. Tú eres un bastardo, tú eres un traidor, tú realmente no eras mi discípulo. Vemos una diferencia bien notable con Judas. Judas no se arrepintió. Judas, lamentablemente, aunque devolvió las monedas, no le dio cara a cara a Jesús. Ahora Pedro, aunque huyó, vemos que él lloró amargamente y el Señor le restaura su ministerio. Ya como último y como conclusión, debemos preguntarnos entonces, ¿qué debemos hacer? Ante la crisis, ¿qué debemos hacer? En esta crisis de pandemia, en esta crisis de coronavirus, ¿cómo nos ha afectado? ¿Será que nos acercamos a Dios o nos hemos alejado del Señor? ¿Será que estamos dependiendo de Él? ¿Estamos bendiciendo su nombre? ¿Estamos adorándole? ¿O estamos culpándole? ¿Somos como el pueblo de Israel que se alejaba del Señor y pedía a veces hasta a otros dioses? ¿O somos como esos profetas que, aunque estamos dolidos y aunque estamos llorando al Señor, estamos dependiendo de Él? Ante una crisis como la presión que sintió Pedro, no solamente una vez, 2 veces, sino 3 veces, decimos mentiras, salimos y huimos, le damos la espalda al problema y el problema igual nos persigue, o sencillamente hacemos como Jesús. ¿Qué dijo Jesús cuando estaba siendo juzgado? Sí, yo soy. ¿Qué haces cuando tu fe es probada? ¿Qué haces cuando eres probado? ¿Qué haces entonces en medio de la crisis? Nuestro llamado es a permanecer y a decirle como dijo Pedro. Pedro, el Señor le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo te amo. Aunque yo quisiera prometerte algo, aunque yo quisiera jurarte algo, tú sabes todas las cosas y seguramente el Señor te va a decir, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Cada uno de los que está conectados allí ha sido llamado por Dios, ha sido elegido desde antes de la fundación del mundo, ha sido consagrado, apartado para ser hijo de Dios y para servir en la obra. No vuelvas atrás. De parte del Señor te digo, no vuelvas atrás. En medio de esta crisis, no des la espalda al Señor. Es tiempo de acercarse al Señor. Es tiempo de estar allí clamando al Señor. Es tiempo de llorar si es posible, pero estar apegado al Señor. Yo quiero finalizar entonces con una oración. Voy a orar primero por aquellos que aún no han creído en el Señor y que se sienten alejados del Señor y que quizás esta crisis les ha desatado es por llorar, por darse cuenta que están quizás en melancolía, en tristeza, quizás hasta en depresión, quizás han venido pensamientos hasta de suicidio a su vida y yo quiero orar por ti. Yo quiero enseñarte a través de una oración que tú puedes creer en el Señor y el Señor te puede restaurar. Y después voy a orar por los creyentes. Así que cierra tus ojos allí donde estás. Aquellos que aún no han creído van a hacer esta oración conmigo, van a repetir conmigo esta oración para creer en Jesús y ser parte de esa familia que el Señor ama. Di conmigo, Señor, reconozco que soy pecador y que estoy de espaldas a ti. Te pido perdón por mis pecados. Señor, reconozco que he hecho lo malo ante tus ojos. Perdona mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Dame el regalo de la vida eterna y séllame con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, yo te voy a pedir que tú vayas a la página y tú puedas escribirnos. En la parte de peticiones puedes escribirnos a la página y colocar, mira, yo he hecho esta oración, he pedido perdón por mis pecados y en medio de esta crisis me he dado cuenta que necesito a Dios. Y entonces allí tú puedes reconciliarte con el Señor o acercarte con el Señor. Es necesario que en medio de esta crisis tú le busques. Es importante que no nos alejemos del Señor, al contrario, debemos acercarnos a Él.
Bueno, hemos finalizado esta serie. Espero como pastor que esta serie haya sido de edificación a tu vida, de ánimo, de consuelo, que pueda darte fortaleza espiritual, fortaleza emocional para que tú sigas adelante. No te desconectes todavía, aún no hemos terminado la transmisión. Es necesario que tú también entres en un tiempo de oración donde vamos a orar. ¿Te recuerdas que al principio pedimos motivos de oración? Bueno, entonces viene Mervin va a estar orando por los motivos de oración. Seguramente los anotaron. Si no te nombran en la oración, tranquilo, porque el Señor ya conoce. Antes de que tú lo digas, conoce las intenciones de tu corazón. Mervin va a estar orando por las peticiones, va a estar dando gracias en la oración también por todos los atributos que fueron resaltados. Y viene un tiempo de adoración, así que no te desconectes, porque después de Mervin voy a estar yo nuevamente con las noticias y por supuesto voy a darte una bendición pastoral de parte del Señor. Así que bueno, vamos con Mervin para que él dirija este tiempo corto de oración y de acción de gracia. Como cada semana es una bendición compartir con ustedes, hermanos, y este tiempo lo apartamos para ese momento especial de oración por ustedes, por lo que han compartido en este tiempo, por ese momento de respiro que tenemos en Dios, y que doy gracias a Dios y me siento honrado de poder apartar este tiempo para compartir con ustedes, primero que todo, una palabra de aliento que justifique la razón por la cual nosotros adoramos a Dios, la razón por la cual nosotros nos conectamos en esta transmisión y hacemos lo que hacemos, y obviamente ser un medio entre sus necesidades en casa y el Padre. Sabemos que si 2 o 3 se ponen de acuerdo, Dios escucha desde los cielos. Voy a estar orando por ustedes, mis hermanos, típicamente por Venezuela, por Chile y por todas estas circunstancias. Y pido que ahí donde están, como dice su palabra, aparten un tiempo de concentración en Dios para orar. Amado Dios, te doy gracias, Señor. Gracias por tu generosidad, por tu amor, por tu provisión, porque podemos, Señor, testificar de que tú sigues proveyendo, Señor Jesús. En este momento te doy gracias, Señor, por la solicitud de Luz, Padre, en su acompañamiento, Señor, en la cesárea, Señor. Te pido por su pronta recuperación, Señor Jesús, por su alta, Dios amado. En el nombre de Jesús, cuida todo este proceso. Envío, Señor Jesús, sosiego, Señor, envío tranquilidad, Señor Jesús, envío paz para ella, Dios amado. Calma todo dolor, toda incomodidad, Dios. Padre, también te pido descanso para el pastor, pues sé que han sido días difíciles de mucho trabajo, Señor, pero tú, Señor Jesús, lo haces descansar. Declaro, Señor, que las horas que él duerma, Señor, se multiplican en horas de descanso, en el nombre de Jesús. Padre, te pido por provisión por cada uno de mis hermanos en la iglesia, Dios. Te pido por provisión, Señor Jesús, por salud, Dios amado. Declaro, Señor, que ellos están guardados, Señor, y ninguna peste, ninguna plaga los toca, en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias, Señor Jesús, por lo que tú haces en Venezuela. Lo declaramos en fe, Señor, confiando en que tú, Señor Jesús, ya has obrado en el país. Te doy gracias, Señor Jesús, por Chile, Señor Jesús. Padre, y te pido, Señor, que tú des luz, Señor Jesús, en medio de esta pandemia y ayudes a administrar, Señor Jesús, Padre, los recursos, Señor, y la situación en este país. Gracias por todos aquellos que compartieron sus necesidades de oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, quiero compartirles, antes de pasar al momento de ofrenda, antes de pasar a esa oportunidad, hermanos, que seguimos compartiendo cestas de amor. Seguimos preparándonos para lo que viene. Viene invierno y sabemos que va a ser un invierno crudo, y hay un ministerio que trabaja en eso y necesita financiarse. Como cada semana les digo, hermanos, esto no es un momento para pedirles dinero. Es una ventana que abrimos para que ustedes puedan compartir de sus finanzas, desde lo que Dios les bendijo, puedan compartir con los que no tienen y con la iglesia, obviamente. En un momento les voy a estar compartiendo, o en este instante, les pido a Miguel que me apoye para que puedan ver cuáles son los mecanismos que tiene la iglesia para que usted pueda hacer esa siembra. Puede hacerlo por la iglesia o puede contactar a los hermanos de finanzas. En cada grupo de vida usted puede
hacer un contacto para hacer esta siembra. Pero el principal canal es la página de la iglesia, www.iglesiavidaeterna.cl. Ahí usted, además de encontrar todas las transmisiones y tener un canal de contacto con la iglesia, y puede incluso ver esta transmisión en vivo, yo le pido que vaya al menú de donativos. En ese menú de donativos, hermanos, ustedes tienen dos botones. Donativos desde Chile, y si estás en el exterior, puedes hacernos donativos desde el exterior. Pero precisamente vamos a hacer donativos en Chile. El botón celeste te va a llevar a una ventana de pago, como si tú hicieras una compra cualquiera. Te explica cuál es la dinámica y cuáles son las políticas de la iglesia. Si tú ya has decidido donar, espero que este tiempo sea para eso, y des al botón de continuar. Esto te va a aparecer un menú tal cual como si tú hicieras una compra en cualquier medio digital. Colocas el monto, no hay un mínimo ni hay un máximo, es lo que Dios ponga en tu corazón. Colocas tu correo y en observaciones adicionales puedes compartirnos un motivo de oración. ¿Sí? Ese motivo de oración nosotros lo vamos a recibir y tenemos el compromiso ante Dios de orar por ello. Y seleccionas el medio de pago que quieras utilizar. Hay diferentes medios de pago y cualquier cuenta de banco en Chile te puede funcionar. Cuando ya tú decidas cómo vas a hacer el mecanismo, lo que sigue es una transacción normal como lo hacen en cualquier medio de pago. Incluso lo puedes hacer con Match si no tienes cuenta bancaria. Voy a aprovechar y leer un poco la palabra de esta semana. Y esto de verdad es un regalo. Y luego vamos a pasar a un momento de oración para que tú puedas hacer tu donativo. Dice la palabra en el Salmo 16, versículo 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, y no seré conmovido. Se alegró tanto mi corazón, y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás que mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Probablemente te has sentido atribulado por las cifras de contagios, por las cifras de muerte, pero tienes una promesa. Aférrate a ella. Salmo 16, versículo 7 hasta el 10. Aférrate porque Dios nos ha dado su promesa y estamos a su diestra. Y no dejará que sus santos, tú que eres santo de Dios, vea corrupción. Amén. Igual sé prudente. Te recuerdo la plataforma de pago. Vamos a poner una canción porque este tiempo de donación y de ofrenda y de diezmo es de gozo. Y ya volvemos con el pastor y las noticias para la semana. Amén.